Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión. Hoy continuamos con nuestro tema enfermedad y muerte. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Mario Huertas, buen día. Muy buen día a todos. Yo los invito a que nos pongamos de pie y empecemos a mover para despertar desde los pies hasta la cabeza. Entonces, la idea es que en el espacio en que estemos, andemos con la puntica de los pies, punticas de los pies. Ver hacia adelante, hacia atrás, punticas de los pies, si vamos despertando esos pies. Después talones, la parte de atrás, talones, hacer círculos, los talones. Después hacia adentro los pies, ¿sí? Hacia adentro, después hacia afuera. Y ahí ya tenemos activados nuestros pies, ¿sí? Entonces vamos a hacer un IAO, por favor. Las eurimistas lo recomiendan aquí. Hoy vamos a tener la presencia de Laura, una nueva eurimista. Ella me dice que no está todavía lista para lo virtual. Es una pregunta que ella tiene, entonces estaba con ella en el salón de Eurimia, pero bueno, vamos a hacerlo. Me dijo que IAO es perfecto, entonces nos dejamos caer y sentimos los pies, los dedos de los pies, los tobillos, la pantorrilla, las rodillas, los muslos, la cadera, la columna vertebral. Sentimos toda la cabeza y esa es nuestra y pegamos un brinquito, hacemos los pies abiertos, cerramos, hacemos la O, nuestro I-A-O, y volvemos y recogemos. Hagámoslo 2 veces más. Nos dejamos descolgar y empezamos a hacer esa encarnación desde los pies, tobillos, rodillas, muslos, cadera, columna vertebral, y hacemos nuestra I, A, O, y recogemos. La tercera la hacemos sin sonido. Nos dejamos caer. Y recogemos. Y ahora vamos a hacer un tercer ejercicio. Primero fueron los pies. Este es el IAO y el yo pienso la palabra. Entonces, con esa verticalidad que tenemos, manos abiertas, el primero bien explicado, manos abiertas a la altura de los hombros, pies juntos. Yo pienso la palabra, pie derecho hacia un lado, subimos a la altura de la garganta. Yo hablo, pie izquierdo, hacemos hacia el otro lado, bajamos a la altura del corazón. Yo hablé, abrimos más el pie derecho y hacemos como una X. Yo me busco en el espíritu. Bajamos a la altura de la cabeza los dos brazos y cerramos el pie. Yo me siento en mí mismo. Juntamos los pies, cerramos las manos. A la querida también ofrécele. Yo me siento. Yo me busco. Que hay un micrófono abierto ahí. Y volvemos y cerramos. Vamos a hacer sin tanta explicación.
Yo pienso la palabra. Yo hablo. Yo hablé. Yo me busco en el espíritu. Yo me siento en mí mismo. Yo estoy en el camino hacia el espíritu, hacia mí. Cerramos acá. Vamos a hacer este en silencio, aunque hay ruido alrededor. Bajamos lentamente, como envolviendo este trabajo que acabamos de hacer. Llevamos las manos al corazón, aquí al pecho. Esperamos 15 segunditos, 20. Muchas gracias. Gracias, Mario. Ok. Gracias, Mario. Muchas Gracias. gracias, Mario. ¿Quién desea leer, por favor? Llegará el momento, y puede que no esté muy lejos, y cuando se presenten tendencias como las del Congreso que se celebró en 1912, Congreso Internacional de Eugenesia, y la gente dirá, es patológico que la gente piense incluso en términos de espíritu y alma. La gente sana no hablará de nada más que del cuerpo. Se considerará un signo de enfermedad el que cualquiera pueda llegar a la idea de algo como un espíritu o un alma. Las personas que piensen así se considerarán enfermas y pueden estar seguros de que se encontrará un medicamento para eso. En Constantinopla, el espíritu se hizo inexistente. El alma se hará inexistente con la ayuda de una droga. Teniendo un sonado punto de vista, la gente inventará una vacuna para influir en el organismo lo antes posible, preferiblemente tan pronto como nazca, de modo que este cuerpo humano ni siquiera tenga la idea de que hay un alma y un espíritu. Las dos filosofías de la vida estarán en completa oposición. Un movimiento deberá reflejar cómo se pueden desarrollar los conceptos e ideas para satisfacer la realidad del alma y el espíritu. Los otros, los herederos del materialismo moderno, buscarán la vacuna para hacer que el cuerpo esté sano, es decir, hacer que su constitución sea tal que este cuerpo ya no habla del alma y el espíritu, sino que tiene una visión sensata de las fuerzas que viven en la ingeniería y en la química, y dejar que los planetas y los soles surjan de las nebulosas en el cosmos. A los médicos materialistas se les pedirá que expulsen a las almas de la humanidad. Las personas que piensan que las ideas lúdicas les ayudarán a mirar hacia el futuro están muy equivocadas. Necesitamos ideas serias y profundas para mirar hacia el futuro. La antroposofía no es un juego, ni solo una teoría. Es una tarea que debe encararse en aras de la evolución humana. Fragmento del libro Caída de los espíritus de la oscuridad, de Rudolf Steiner. Pilar, muchas gracias. A vos. Maestro Mario, muy buen día. Muy buenos días para todos. Bueno, comienzo con una pregunta que había quedado en el tintero hace 8 días. ¿Recuerdan? Parece que no. Les doy la clave. Gesto. El gesto, Mario, del alma consciente versus el alma racional. Exacto.
Pudieron investigar, sondear, reflexionar en torno a estos dos gestos generales en la vida. Bueno, un par de claves, ¿cierto? Eh, Cuando hablamos del gesto del alma consciente, una de las primeras imágenes arquetípicos es la anunciación. Conocen la Anunciación, ¿cierto? Y conocen esta iconografía donde muchos pintores a lo largo de la historia han representado la Anunciación. Y allí vemos siempre a una María. Generalmente hay naturaleza alrededor y hay una especie como de carpa o ¿cómo llamaríamos? Una especie de, sí, una carpa, algo así, no sé, tiene otro nombre, ¿no? Toldo. Un toldo es la palabra, sí, un toldo en medio de la naturaleza. Y ese toldo conlleva un recogimiento y tiene una serie de adornos, ¿sí? El toldo tiene una serie de adornos llamativos, pero no está saturado de adornos, es lo que llamaríamos austero, estético, los adornos que surgen. Y podemos inferir que esta María ha estado en estado de oración. De hecho, así lo nombra el Evangelio. María está orando y se presenta el ángel Gabriel y con un gesto de genuflexión, arrodillándose, le presenta un lirio. Y María tiene este gesto con sus manos. ¿Sí? Están así, pero están recogidas justamente en el centro. No puede hacer este gesto, ¿no? Utilizando mucho los ejercicios ya que hemos hecho todos estos años de euritmia, ¿cierto? Con mucha conciencia tomamos nuestras manos afuera y ahora tratamos de irlas centrando en el centro, ahí en el centro del corazón. Y en ese gesto meditativo en que ella ha estado orante, de recogimiento interior, de un equilibrio que vamos a mirar ahora en torno a estas cualidades que tenemos que desarrollar cada vez más conscientemente, en este gesto de equilibrio interior allí, de recogimiento y este gesto de estar entregada a la meditación, entregada a fuerzas superiores, allí se da la anunciación. Ese es un gesto arquetípico del alma consciente. Y el otro tiene que ver con la Madonna Sixtina. Ese es otro gesto del alma consciente. Y aquí ya vemos un alma consciente que ha recibido aquello que le ha sido prometido, que lo podemos leer desde dos puntos de vista: al niño, a Jesús, pero también como un arquetípico en la Madonna Sixtina del yo superior. Y ahí vemos un gesto de un alma consciente, enérgica, pero una energía que es equilibrada, una energía que está sostenida en sí misma, firme, con un gesto de ir con firmeza y seguridad hacia el futuro, así lo muestra su pierna, ese pequeño pasito que va hacia adelante. Y vemos un niño que podemos inferir que está en movimiento, por fuerte, rollizo, ¿sí? Vivo, muy enérgico, muy vivaz. Y ahora están varias miradas. Está la santa, el santo, los querubines, serafines, los ángeles abajo. Y luego todas las miradas van a converger en un punto. La mirada de la madre está hacia el futuro, la mirada del niño está al futuro y la mirada de los dos santos, tanto de los ángeles, van a conectarse en ese punto de la mirada. Vamos a mirar ahora qué significa esto, ¿sí? ¿Qué caracterizaría esta forma de mirar del alma consciente? Y ahí tenemos dos grandes imágenes arquetípicas. Y en lo cotidiano, ya en lo cotidiano de nosotros los seres humanos, hay dos gestos particulares que nosotros hacemos. Uno que es este, ¿han visto? Y otro que es este. ¿Han visto? Y bueno, no les voy a decir más. Quédense con esos dos gestos y analicen
¿Cuándo hacer este? Y analicen cuándo hacer este. ¿Sí? No digo más para que no suene como un paradigma, ¿sí? Como una cosa así, sino que exploren y vivan esto interiormente. Bueno, vamos a retomar la presentación. Voy a hacer más chiquitica esta. Eso, para que no me... Ahí está acá. Bueno, hemos venido describiendo estas 3 etapas previas al Gólgota. Hay una etapa posterior al Gólgota, que esa la vamos a mirar dentro de 8 días. Pero es importante mirar que siempre lo que se dice como la gran ofrenda o sacrificio del Cristo, no solamente es haber vivido en el cuerpo de Jesús de Nazaret y haber tenido esos 3 años y 3 meses en este cuerpo, haciendo todo un proceso de cristianización de ese cuerpo humano, de ese cuerpo y esa alma natánica, del cuerpo de Jesús de Nazaret y de su alma, sino que a la vez hizo toda una cristianización de la tierra y del mundo. Pero previo a esto, este Gólgota, hay 3 momentos que hemos venido viendo, ¿sí? 3 momentos en que la humanidad de alguna manera fue encausada a desviarse de su propósito. Es decir, que el ser humano, perdón, que el ser humano no ganara su individualidad, su humanidad. Esas tentaciones estuvieron dirigidas en ese sentido. Y ya hemos dicho que la primera se da en el periodo lemuriano, cuando allí los seres luciféricos intentaron introducirse en la naturaleza humana, intensificando sus sentidos, sus órganos sensoriales. Si esto hubiese acontecido de tal manera, o sea, si el Cristo no hubiera intervenido a través del alma natánica y desde los mundos espirituales hubiese influido, hubiese hecho justamente desde la esfera solar, el Cristo no hubiese irradiado la imagen arquetípica del ser humano erguido, entonces estas fuerzas luciféricas hubiesen obrado en la intensificación de nuestros sentidos y esto nos hubiese convertido en seres totalmente egoístas y carentes de moral. Cuando hablamos de moral no es moralismo. La moral, vamos a mirar ahora más adelante, tiene que ver con justamente el conformarse uno como arquetipo ternario o trinitario como ser humano. Ese es digamos, el gesto moral. Ahora lo vamos a mirar cuando miremos el periodo Atlante. Entonces, el Cristo, obrando a través del alma natánica, ambos se ofrendan, ambos seres, el alma natánica y el Cristo como ser espiritual, se ofrendan y actúan conjuntamente y pueden desde la esfera solar irradiar la imagen arquetípica del ser humano erguido. Y esto obra en la naturaleza del ser humano, desviando esta intención de que el ser humano se convirtiera en un ser completamente egoísta. Hoy en día vemos vestigios de esto como una cierta hipersensibilidad. Cuando hablamos de enfermedad, aquí ya podemos encontrar 3 campos de la enfermedad humana. Y ya podríamos deducir, yo no voy a entrar a describir esto porque no es un curso para médicos, ¿sí? Tendríamos que tener una especialización para entrarnos en este campo, pero lo digo de manera insinuante para que aquel que es inquieto siga investigando y leyendo en torno a estos temas a través de la antroposofía. Pero vemos que hoy en día sufrimos de una hipersensibilidad en los sentidos, ¿sí? Hay muchas de estas
enfermedades que hoy en día padecemos. Cualquiera de los 12 sentidos puede estar hipersensibilizado. Y ya vemos que ahí hay una tendencia, ¿sí? ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos nosotros para contrarrestar cuando un sentido está hipersensibilizado? ¿Qué imagen arquetípica podemos nosotros, con qué imagen arquetípica podemos trabajar para contrarrestar esta hipersensibilidad? Ahí quedan como temas y ya dije, una de las imágenes grandes arquetípicas es que el Cristo obra desde la esfera solar y nos manda la imagen arquetípica del ser humano erguido. Y sabemos que en ese sentido hay muchas culturas o todas las culturas antiguas, podemos llamar, eran precristianas y todas ellas tienden a cultos que tienen que ver con lo solar. Desde los celtas hasta acá, nuestros aborígenes eh, 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 latinoamericanos. O sea, cada una de estas culturas tiene justamente eh, imágenes que tienen que ver con el sol. Y por eso le llamamos culturas precristianas o presolares, también podríamos decirlas. Acá encontramos, sobre todo en Colombia, mucha orfebrería que hace alusión al sol y es donde se utiliza el oro, no como lujo, sino, esos indígenas no lo utilizaban como lujo, sino como una representación de las fuerzas justamente solares y de esa dignificación que veían ellos que se irradiaba desde el sol hacia la tierra. Luego hay una segunda etapa previa a este Gólgota, donde también las fuerzas del mal, en este caso los seres arimánicos, quieren influir en el ser humano de una manera adversa para desviarlo de su desarrollo. Y aquí ahora quieren intensificar el instinto en cada uno de los órganos que conforman ese cuerpo humano. Es decir, imaginen ustedes con todos nuestros órganos, cada uno intensificado y cada uno partiendo de su pulsión y su deseo. Tendríamos la avidez animal. Y nuevamente aquel Cristo unido eh, con el alma natánica, nuevamente obra en la naturaleza humana y va a introducir ahora algo que va a disminuir estas fuerzas de intensificación vital y va a colocar algo que tiene que ver con el ideal, los ideales. La moral va a surgir en muchas culturas, pero luego esa moral se convierte, cuando es tomada también de manera rígida, pues en el moralismo. Hay que diferenciar, yo diferencio entre moral y moralismo. Ahora vamos a mirarlo un poco con más claridad. ¿Y cómo podemos ver esto hoy en día? ¿Cómo se puede ver ciertas enfermedades donde alguno de nuestros órganos intensifica esas fuerzas vitales? Pues tenemos todo lo que es lo que consideramos todos del grupo de enfermedades que es la histeria o neurosis, ¿sí? En general, donde justamente hay un órgano que tiene intensificadas esas fuerzas vitales. Y por ahí hay como una especie de grifo abierto donde las fuerzas vitales se van, ¿cierto? Se liberan. Pero también esto conlleva a que justamente la conquista de este aspecto que va a ser la moral, digámoslo así, va a introducir, o sea, nos volvería totalmente esta avidez de los cuerpos, de los órganos vitales nuestros, nos volvería seres totalmente egoístas y donde solamente la palabra humana serviría a la expresión del dolor y de la enfermedad y del placer. ¿Sí? Solamente estaríamos nuestra palabra centrada, hablando constantemente del dolor, de la enfermedad o del placer. Y ya conocemos que esto se presenta generalmente las neurosis, las personas que tienden a ser neuróticas completamente o
también a veces cuando nos volvemos un poco neuróticos, siempre estamos hablando de nuestros malestares, siempre estamos hablando de nuestras enfermedades. Cuando teníamos el centro médico en Palmira, yo de vez en cuando me sentaba en la sala, allí, saliendo de mi consultorio para relajarme un poco, y me gustaba escuchar a la gente. A mí siempre me ha gustado hacer observación de campo. Me sentaba ahí calladito. Y yo veía cómo las pacientes, y pacientes más las mujeres que los varones, por supuesto, pero también ambos, llegaban ahí y comenzaban a hablar de sus enfermedades, de sus afecciones. Y era muy chistoso porque yo decía, "Ah, vamos a ver quién resulta siendo la más, la que gana, ¿no? Porque siempre, usted no se imagina. Si le contara yo, ¿no? Era como frases de cajón, donde las personas, cuando alguien estaba narrando, ¿y usted por qué vino? Y le comienza a cantar sus males, él lo cortaba en un momento determinado, a la otra persona cortaba su diálogo y terminaba diciendo que su malestar era mucho mayor que el de cualquier otra persona. Y esto es una pequeña muestra de esa intensificación de esas fuerzas vitales donde generalmente uno o dos órganos, esas fuerzas vitales están intensificadas. Pero justamente esta acción que hizo el Cristo conjuntamente con el arma natánica conllevan a que el ser humano justamente no se centre en la subjetividad, sino que el ser humano se vuelva objetivo y que la palabra acompañe algo más que eh, dolores, enfermedades o deseos, sino que la palabra puede hablar de ideal, de los ideales del ser humano. Luego, y aquí ya hay claves, ¿no? Cómo poder realmente sentarnos en una terapéutica cuando en algún momento, porque ya hemos dicho en nuestras sesiones anteriores, que estas tentaciones o estas desviaciones, digamos así, de la conquista de la naturaleza humana siguen obrando. Ese pecado original no se quedó allá, sigue obrando a través del tiempo, una y otra vez. Y en el periodo Atlante, acá los seres adversos conjuntamente, Lucifer y Ariman, tratan de generar un desorden en el pensar, el sentir y la voluntad del ser humano. Es decir, tratan de que ese pensar, sentir y voluntad se conviertan totalmente en egoístas. Vemos que el egoísmo ha estado en los sentidos, en las fuerzas vitales, y ahora el egoísmo va a ser centrado en el pensar, sentir y la voluntad. La tendencia de eso, cuando llega a ser así, es el delirio. Seríamos seres delirantes completamente, y Steiner describe que entonces, si esos seres adversos hubiesen tenido éxito, el pensar tendría una forma de águila, tendría el arquetipo de un águila, el sentir de león y la voluntad de toro. Y ahora eso en el interior de la naturaleza humana serían como tres grandes dragones, describe Steiner, que lucharían entre sí. Y eso es más o menos lo que vemos en la enfermedad mental. ¿Sí? En la primera, en la segunda, en la etapa Atlante vemos lo que consideraríamos las neurosis, y acá en el periodo Atlante, segundo periodo Atlante, eh, veríamos el aspecto de los delirios, que ya estamos en todos los aspectos de la psicosis. Entonces vemos que estas fuerzas justamente que tratan de adversas, de desviarnos, hace que nuevamente el Cristo con el alma natánica se unan y nuevamente ya desde la esfera lunar comiencen a actuar sobre la naturaleza humana para que ese pensar, sentir y voluntad, primero, estén en equilibrio, en armonía y al servicio justamente de un ideal. Ahora lo vamos a ver con una imagen que ya hemos visto en otras ocasiones, pero quizá ahora se nos va a hacer un poco más clara. Entonces, previo al Gólgota, donde justamente ahora las fuerzas adversas lo que quieren es anular y aniquilar totalmente el yo, ¿sí? Eso es lo que ya se da en el periodo del Gólgota. Y esta aniquilación donde vemos
muchas imágenes arquetípicas en los evangelios. Vemos todas las enfermedades, todo lo que las confrontaciones que inclusive el Cristo tiene con los diferentes grupos adversarios. Y hay que ver que estos grupos no eran las personas, no eran los fariseos, no eran los saduceos, no eran los escribas, no eran meramente, digo yo, no eran los romanos, sino los seres espirituales que obraban a través de este grupo de personas. Entonces podemos ver cómo a través de los fariseos obra unas fuerzas del mal, a través de los saduceos otras fuerzas del mal obran, y a través de los escribas otras. Y a través de todo lo que representa la cultura romana, está obrando otras fuerzas. Y ahí ya podemos tener clave de entender qué es lo que viene o deviene con una curación. Cuando hay una curación, hay unos hechos, unos antecedentes que son previos, son antecedentes a la curación. Y eso nos puede mostrar qué es lo que hay que vencer detrás de una enfermedad, ¿sí? Y es justamente el poder colocar al margen a estas fuerzas adversas que se manifiestan a través de nosotros los seres humanos. Las fuerzas adversas no obran de manera propia, autónoma. Ellas necesitan obrar a través de la naturaleza humana. No pueden, no tienen cuerpo. Los seres espirituales no tienen cuerpo físico. Pero entonces para poder obrar en el mundo tangible necesitan un cuerpo físico. ¿Y qué hacen? Pues obran a través de nosotros, a través, en este caso, de nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad. Ahí cuando nosotros no velamos y oramos, velad y orad, hay una pregunta que le hace uno de los evangelistas, los apóstoles, perdón, cuando le dicen, ¿y cómo hiciste eso? Nosotros hemos hecho esto y esto y no tuvimos éxito. Y el Cristo dice, estos seres, cuando expulsa, la imagen arquetípica es cuando expulsa los seres que han invadido a este endemoniado y los dice que se vayan a una piara de cerdos y se incorporan en ellos, y ellos son los que lo reconocen. ¿Qué tenemos que ver con nosotros? Hijo de Dios, le dicen, o sea, lo reconocen en el mundo espiritual, y él les da la orden, salen y se colocan en los cuerpos de los cerdos. Ellos salen como locos y se tiran a un precipicio. Y ahí viene la pregunta, y entonces el Cristo les dice que solo para poder expulsar a estos seres se necesita velad y orad. Sí, dos cualidades muy importantes: estar muy atentos a nuestro interior, vigilantes de que estas fuerzas no se nos metan y se nos muestren de las maneras más sutiles. Y la oración, para realmente en la oración tener la fuerza espiritual que viene con ella, para poder tener esa pujanza de poder colocarlos al margen, y no es al margen de los otros, es al margen de nosotros mismos. Esta fuerza no es para expulsar, bueno, el Cristo los expulsó de otros cuerpos, pero no tuviera éxito si él no hubiera sido un Dios totalmente consciente y presente. Y aquí es donde viene el Gólgota, donde él justamente se incorpora en este cuerpo de Jesús de Nazaret, donde ha sido transformada a través, previamente, por esta individualidad que es el que, digamos, guía el desarrollo de este Cristo, ¿sí? Por los dos lados, el cuerpo y el alma, el cuerpo que va a ser entregado para que encarne el Cristo, y el alma que porta las fuerzas del alma natánica. Y ahí es cuando él se incorpora y comienza justamente a transformar y a volver saludable, no en el sentido de este congreso de salutogénesis, ¿no? Sino de este que menciona Stein en 1912, sino realmente a transformar la naturaleza humana, hasta lograr, porque estas fuerzas lo vamos a ver una y otra vez, ¿qué es lo que buscan ahora las fuerzas adversas? Expulsar el yo de este ser humano llamado Cristo Jesús. Una y otra vez, desde las tentaciones en el desierto hasta el último momento, en que inclusive estaba al borde de morir y tiene que volver a tomar las fuerzas, como cuando es ungido por María Magdalena, como cuando está orante
en el monte y está hoy orando la transfiguración. Ahí está él totalmente encontrando, buscando las fuerzas realmente para que este yo pueda culminar totalmente el proceso. Y es atravesar justamente el umbral de la muerte. Vencer la muerte en lo corporal de la humanidad. Y ahí encontramos este cuarto aspecto que hoy en día sigue estando vigente. ¿Cuántas veces nuestro yo no es tratado de sacar fuera de nosotros? Hay muchas formas. Jacques Lussairán tiene un librito que se llama Contra la contaminación del yo, que vale la pena leerlo porque releerlo muchas veces y ya lo hemos leído, porque habla de cómo en el mundo actual hay una contaminación justamente para que este yo en nosotros no pueda orar de una manera plena. Y ahora quiero mostrarles, ay, me fui, esta imagen es justamente de la voluntad que ya en otras ocasiones hemos visto, pero que vale la pena verla desde este punto de vista. La voluntad humana es algo mucho más complejo. Yo siempre, hace muchos años, cuando alguien me decía, escuchaba mucho esto de colegas, terapeutas, médicos o maestros que decían, es que esa persona no tiene voluntad, no tiene voluntad. Y yo siempre me preguntaba, ¿y qué es eso de que no tiene voluntad? Porque yo a veces cuando conocía a estas personas, me daba cuenta de que tenían voluntad, es decir, obraban. Y fue una pregunta que me acompañó muchas décadas de mi vida. ¿Qué es voluntad? Hasta que me encuentro con esta conferencia de Steiner del estudio del hombre, donde habla de la metamorfosis de la voluntad. En la cuarta conferencia del estudio del hombre, cuando habla de sentimiento, voluntad, cuando dice que voluntad es sentimiento en acción y sentimiento es voluntad contenida, y va a describir estos aspectos de la voluntad. Entonces, aquí compartimos las tres primeras esferas de la voluntad con el reino animal. Primero tenemos instintos, y el instinto nos relaciona estrechamente con el cuerpo físico. El instinto está ligado estrechamente al cuerpo físico, y de hecho, estos instintos, nacemos con muchos de estos instintos. De saciedad, por ejemplo, cuando tenemos sed o hambre, el instinto de preservación de la vida, el instinto gregario, todo eso se cuenta ya en aspectos que son físicos y de ahí se manifiestan. Pero justamente la tarea humana es coger este instinto y metamorfosearlo, transformarlo, y cuando lo hacemos, él va a convertirse en apetito. Y ya el apetito tiene que ver ya con el cuerpo etérico del ser humano. Y ahí está todo lo que es este impulso, pulsiones también, y esto lo descubrió Freud cuando habla de pulsiones, de Treib, como algo que puja, que impulsa, y que ya de alguna manera, además del instinto, tiene algo también del deseo. Y este apetito todavía corresponde a algo muy instintivo, muy físico, muy corporal. Luego, cuando transformamos una y otra vez, trabajamos sobre los apetitos, él se va a transformar en deseo. Y ya el deseo entra en la naturaleza del alma sensible. Lo habíamos visto la otra vez. Él ya toca la primera parte, o digamos, esfera del alma humana, que es el alma sensible. Y ahí aspiramos a la posesión de algo, es decir, ahí estamos todavía en los deseos. Eso lo compartimos con el animal. Instinto, apetito y deseo. En el animal, el instinto y el apetito y el deseo está totalmente, digamos, encauzado a su propia naturaleza. No es igual el instinto, el apetito y deseo, por ejemplo, de una vaca, que el instinto, el apetito y el deseo de un león, ¿sí? O de un hipopótamo, o de bueno, y inclusive dentro de los carnívoros o herbívoros hay diferencias. Hay pequeñas diferencias. No es igual el instinto, el apetito y deseo de una vaca que el instinto, el apetito y deseo de un caballo. ¿Sí? Hay diferencias.
y no solamente conforma esta trilogía de instinto, apetito y deseo en el comportamiento de este animal, sino que le da la forma física, arquetípica al animal. Entonces, en los seres humanos, y aquí es cuando Cristo introduce esto que son los ideales, los motivos, las motivaciones. Pero este motivo, que tiene que ver por una parte con los ideales, también tiene que ver algo con el entusiasmo. O sea, ideales y entusiasmo. Son dos aspectos que no derivan de lo meramente del instinto, el apetito, del deseo, sino que ahora es como si en esa trilogía se introduce algo desde fuera. Los ideales, y este caso es la tarea para la cual yo vine al mundo concretamente en esta vida, y el entusiasmo, que como su expresión en griego significa como fuego que viene de arriba y me inflama, me inunda hacia una motivación hacia el ideal. Ideal y entusiasmo son muy importantes. Y esto ya lo coloca Cristo justamente en la etapa, cuando desciende a la etapa eh, lunar, y justamente conlleva a que el ser humano pueda conquistar el habla, y un habla que no solamente hable de sus deseos, de sus enfermedades o de sus dolores, sino que hable justamente de algo que tiene que ver con sus motivaciones, sus ideales, con lo que lo entusiasma en la vida. Y ahora, después del Gólgota, justamente lo que viene es que si trabajamos con estos ideales y motivos, es decir, cuando de manera armoniosamente integral, es decir, pensar, sentir y voluntad obran de manera armoniosa en nosotros, trabajamos para que estos motivos venzan, sublimen y transformen los deseos, los apetitos y los instintos en nosotros. Entonces, en esa medida en que los ideales comiencen a transformar los deseos, los apetitos, los instintos, van surgiendo esferas superiores de la voluntad, que es la aspiración, el propósito y la resolución. Y allí recién nos estamos haciendo humanos. Cuando nosotros tomamos estos ideales, este entusiasmo, y con ello comenzamos a transformar nuestra naturaleza interior, a vencer todo aquello que nos segrega de nuestra conquista de lo humano. Y entonces allí, a través de las aspiraciones, vienen los anhelos de realizar un ideal. Pero ¿cuál es el ideal? El gran problema hoy en día es que estos ideales están centrados solamente en los instintos. Ese es el fundamento de todas las guerras, de todos los conflictos humanos que tenemos, es porque el instinto, instintivamente, yo busco al que tiene un instinto similar a mí. O sea, busco el instinto gregario y busco quién se asemeja a mí para obrar igual. Ese es el principio de la guerra. Cuando hablamos de los nacionalismos, ese es el gran peligro. Porque solamente estamos recurriendo a aquello que nuestro instinto gregario nos hace sentirnos idénticos. Pero aquello que nos hace sentirnos idénticos no son los ideales y el entusiasmo, sino nuestros instintos más primarios de preservación de la existencia. Y esa es la fuente de toda guerra, bien sea de in situ, o sea, de hecho, como de ideología de guerra. Es lo que nos tratan de mostrar. Lo podemos ver ahora con las guerras que se están moviendo en el Medio Oriente y en Oriente. ¿Sí? La guerra de Ucrania y Rusia, la guerra que tenemos bastante evidente entre Israel y el mundo árabe. Ahí siempre se está apelando a esto. Y si uno no está despierto, fácilmente caemos. Y en lo social, cuando buscamos los grupos gregarios para irnos unos contra otros, ¿quién se asemeja? Tú ya no, veo que tienes una idea un poco diferente a la mía, ya no eres de los míos, fuera. Y entonces vienen los grandes combates en lo social que hoy en día tenemos. Steiner lo dice, que las guerras son el producto de las batallas que no hemos podido vencer en sí mismos. Y yo estoy plenamente convencido de que eso es así, conociendo las dinámicas del alma humana y la naturaleza humana. Entonces, acá estos ideales y motivos sería realmente el punto
donde nosotros nos tendríamos que encontrar, ideales y motivos con el cual nosotros podemos trabajar, movernos, pero no como en los ideales que se piensan desde el instinto gregario, sino ideales donde es posible de que tú tengas un pensamiento diferente a mí. Y deberíamos luchar, como lo dijo Voltaire, para que cada persona tenga un pensamiento totalmente individual y lo pueda expresar. Voltaire lo dice, no estoy de acuerdo con tus ideas, pero voy a defender con mi propia vida a que las puedas manifestar. Porque lo ideal no es llegar a tener pensamientos comunes, eso anula y mata justamente la naturaleza del yo. Pensamientos diferentes, decisiones comunes. A eso es lo que tenemos que llegar hoy en la época del alma consciente. Porque allí ya no estamos dentro de lo que llamaríamos la dialéctica que le ha hecho tanto daño a la humanidad. Pensar igual. Estamos hablando de esto que está detrás de la política, de la guerra, ¿sí? Que vemos tan en boga hoy en día cada vez más. No es nuevo la manera como se está presentando, obviamente utilizando mucho todo este tema de las redes sociales y de los medios digitales, sino llegar justamente a comulgar, y digo esta palabra con mucha conciencia, a comulgar en un ideal común. Y allí entonces ese gran ideal común debe estar motivado porque cada alma humana se vincula con ese ideal común y vibra, se enciende en entusiasmo y cada uno aporta lo que desde sí puede aportar. Y no esto que estamos viendo de un grupo contra otro, todo lo que ya hemos dicho también en muchos momentos en este grupo, la polarización. Las fuerzas adversarias están felices cuando estamos polarizados. Ellas se ríen y disfrutan, ese es su banquete, ¿sí? Están saciadas y dice, así los quiero, ¿no? Estamos en esa forma como estamos en el mundo, ¿no? Y justamente el otro aspecto, donde también sigue la tentación viva, instinto, apetito y deseo, o sea, primera tentación, segunda y tercera, ¿sí? Visto de esta manera, o fase de desviación en la fase lemúrica, Atlántida primaria, Atlántida final, ¿sí? Todo esto del deseo original no termina justamente allí con el comer la manzana, como siempre se dice, con el fruto del conocimiento, sino que ahora viene la intensificación del materialismo. Y todo esto que ya trajo Oscar en la lectura, ¿no? Llegar justamente a que lo saludable es, y ya eso está muy adelantado, ¿no? Y no es tanto una vacuna, ya hay una manipulación de un gen en el ser humano que le permite ser no solamente sano perennemente, sino no morir. Se llama la muerte de la muerte, esa investigación. Está muy adelantada, lleva muchas décadas adelantada esa investigación. Ya hoy en día en la fertilización in vitro se busca que justamente se reúnan los elementos más propicios para que ese cuerpo que surge a través de la fertilización in vitro pueda seguir lo más saludablemente su proceso de desarrollo. O sea, esto no se quedó allí en una teoría o en una idea expresada por Steiner de que en el futuro habría una vacuna. Y quizás esté la vacuna, pero ya hay acciones que lo estamos haciendo, ¿sí? Independientemente de que esa vacuna exista ya o vaya a existir en el futuro, ¿sí? Pero ya hay muchas acciones que esto son hechos concretos desde hace varias décadas y se pueden seguir porque son investigaciones inclusive colocadas en las redes sociales muy abiertamente. Entonces, lo que justamente nos lleva el Cristo ahora a través del Gólgota es justamente a esta verticalidad de la voluntad, que ya no tiene una fuerza, o sea, que puede tener dos tendencias, ir transformando desde aquí, desde los motivos, ir humanizando nuestros instintos, apetitos y deseos para que se conviertan en motivaciones, pero también para que entre desde arriba como resolución, propósito, aspiración y puedan impregnar toda nuestra naturaleza humana.
Esto también lo hemos visto, tiene que ver con cada uno de los cuerpos que surgen en nosotros, ¿sí? Aquí tenemos el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral. Aquí comienza el nacimiento de nuestro yo ego. Aquí tenemos el, el manas, el buddhi y el atma, ¿sí? O sea, aquí ya comienza nuestra espiritualización de esta naturaleza humana. Bien, quiero dejar allí por hoy. Dentro de 8 días vamos a ver la quinta intervención del Cristo, porque no terminó con el Gólgota. Hubo otro momento en que Él interviene en esta era para tratar de que no fuéramos desviados de nuestro propósito de desarrollar nuestra humanidad. Por eso la damos dentro de 8 días. Mario, en las etapas anteriores, previas al Gólgota, eh, ¿qué relación tenía Micael en esas intervenciones del Cristo? ¿Había alguna relación más bien? La pregunta sería, ¿habría alguna relación? No, en esas intervenciones lo que digamos, los dos seres, porque son seres que influencian para contrarrestar esta desviación de la naturaleza humana, es el alma natánica y, y el alma y el Cristo como tal. Voy a buscar acá una imagen, permítame en un segundo. Yo la tenía para más adelante, pero ya que hacen la pregunta, voy a, voy a mostrarla. También la hemos visto esta imagen en el pasado, pero quizás hoy la podemos ver desde un punto de vista distinto. Bueno, esta imagen la vimos hace ya varios meses atrás y nos muestra la relación del cosmos, de cómo el cosmos de alguna manera, en general cuando hablamos de cosmos, es todos estos seres espirituales que obran para crear lo que hoy en día tenemos en el mundo. Entonces, acá tenemos la Tierra, aquí en el centro, lo estoy señalando, no sé si todos lo ven, aquí tenemos la Tierra, y en esta Tierra hay un punto eje central que tiene que ver con el Cristo Sol, que ya se incorporó en la Tierra en el cuerpo de Jesús de Nazaret. Pero este Cristo no ha obrado solo, a través de todo su tránsito justamente de la redención de lo humano, él ha actuado y actúa todavía en conjunto con 3 seres, con el alma natánica que hemos mencionado, que en 3 ocasiones, bueno, en 4, porque en el Gólgota esta alma natánica se había incorporado en el cuerpo de Jesús de Nazaret, y obró, en la quinta también, vamos a mirarla, obra a través de esta alma natánica justamente para impedir estos 3 primeros previos al Gólgota, incluido el Gólgota. Y también se le llama a nivel esotérico el espíritu de luz a esta alma natánica. El otro ser con el cual el Cristo ha obrado desde siempre es Micael. De él no necesitamos mucha presentación, ¿cierto? Pero Micael es como el brazo, los brazos, digamos así, el brazo sobre todo derecho del mundo espiritual. Y bueno, algunos le dicen todavía coloquialmente arcángel, pero él ya ascendió justamente después del Gólgota a la categoría de arcai, de príncipe, de principado, porque hoy en día es el que él guía el transcurrir de los tiempos. Y a él se le conoce esotéricamente como la luz radiante, como el día. Y el otro ser es la Sofía, la luz divina. El Cristo siempre ha obrado a través de estos 3 seres, o sea, con ellos conjuntamente. Y estos, cuando miramos el tema de los éteres, no sé si alguna vez hace mucho tiempo hablamos un poco de los éteres, ¿cierto? Muy someramente, pero los mencionamos. Ellos tienen una relación con cada uno de estos éteres: éter de vida, éter de sonido y éter de luz. Hacia el futuro, en esta línea que está azul, que viene así, circunda la Tierra hacia la parte de abajo, es que tendríamos que construir el futuro, es decir, la etapa en que estamos en la evolución terrestre y pasando por estas otras esferas de desarrollo espiritual. ¿Sí?
Y estos éteres de vida, sonido y luz son los que están en peligro, porque debajo de la tierra, ¿sí? Encontramos acá los elementos, ¿no? Entonces acá tenemos el calor, tenemos los 4 elementos que tenemos, ¿cierto? Están obrando aquí. Y acá tenemos otros seres elementales que obran, ¿sí? Aquí tenemos seres de Vulcano, altamente los que rigen los ciclos del año, los que rigen la luz y la noche, día y noche, ¿sí? Todo esto está guiado por seres elementales de alta jerarquía. Y ahora acá vienen estos otros seres que tienen que ver con los otros aspectos elementales que tienen otros seres elementales. Y, y acá debajo de la tierra, desde el momento del pecado original, se configura un mundo paralelo a la tierra. Los seres adversos crean un mundo paralelo. La tierra fue creada como el arquetipo o el escenario donde lo humano divino se iba a desarrollar. Pero estos seres adversos, Sorat, ahora lo vamos a mirar, con sus aliados, crean un mundo paralelo que se conoce como la antiluna o la octava esfera. Así se le conoce en el mundo esotérico. Y es el mundo paralelo donde los seres humanos que caigan en sus garras van a ser llevados, algunos ya están allá, y al final del tiempo, porque conscientemente han decidido comulgar con estas tres servidores de estas fuerzas adversas, y en el futuro aquellos que eh, logren ser desviados. Y acá vienen estos seres adversos que por debajo de la esfera de la Tierra tenemos 3 tipos de elementos que hoy en día utilizamos para movernos en el mundo, que es la electricidad, el magnetismo y la fuerza, la energía nuclear, la tercera fuerza como se le conoce. Y así como aquí tenemos al alma natánica, a Micael y a Sofía, acá tenemos como fuerzas adversas a estos éteres superiores, a Lucifer, a Ariman y a los Asuras. Y detrás de ellos está Sorat, que se contrapone al ser de Cristo, Jesús. Aquí sí Cristo es la eterna luz, el sol pleno. Sorat es la eterna oscuridad. Imaginémoslo arquetípicamente, luz, un sol y un hoyo negro. Literalmente es esto. Entonces, cada que nosotros le damos prioridad a estas fuerzas del electromagnetismo y la energía atómica, justamente estamos contrarrestando estas fuerzas. Claro que tenemos que utilizarlas porque necesitamos vivir en la Tierra. Somos hijos de la Tierra también. Pero justamente la tendencia es que esto es lo único que nos puede justamente salvar. Miren ustedes cómo se crean a través de estas 3 energías o fuerzas eh, climas distintos. Eso nos parece, wow, que los árabes puedan construir un coliseo de nieves perpetuas y ahí esquían, por ejemplo. Y eso lo hacen a través de estas fuerzas, creando mundos paralelos que la naturaleza misma y los seres elementales nos dan. Ahora, todos estos seres elementales, lo voy a decir así, y anticipo un poco esto para lo dentro de 8 días, estas fuerzas que de nuestras pulsiones, instintos y deseos, es los que hemos venido trabajando y no hemos podido metamorfosear a través de nuestras existencias. Y esas fuerzas, eso que no podemos transformar, se convierte en seres elementales que nos acompañan de encarnación a encarnación. Esos seres no transformados por nosotros, seres elementales no transformados por nosotros, quedan al servicio, como no están liberados, quedan al servicio de estas fuerzas adversas, pero cuando liberamos esos seres a través de nuestra transformación, los colocamos al servicio de estas fuerzas superiores. Sobre esto volvemos después, pero ya que Oscar hizo la pregunta, pues me motivé a contestarla desde ese punto de vista, porque vamos a llegar a eso un poco más adelante, nuevamente, desde otro punto de vista. Vale, Maritza, hola. Hola, buenos días para todos. Quisiera hacer un aporte
Muy interesante todo lo que están hablando. Mario, también mil gracias por disponer su tiempo y alimentar nuestra alma. Hay algo que no solamente es, pues, veo que, pues, en la parte oriental, pues, que un poco he estudiado a través del yoga sobre los Vedas, ellos también vienen, dicen a través del Bhagavad Gita, que es un libro muy antiguo, escrito. Entonces, el tema principal que se reitera a lo largo del Gita es que el ser humano debe adherirse al sannyasas, es decir, renunciar a la conciencia de este ego y que a través del advyaya, la ignorancia, se ha arraigado en el ser físico del hombre. Al desistir de todos los deseos provenientes del ego y de su entorno causante de la separación entre el ego y el espíritu, y unirse de nuevo con el soñador cósmico por medio de la meditación estática, del yoga o de la oración, samadhi, el hombre se desprende de las coercitivas fuerzas de la naturaleza que perpetúan la engañosa dicotomía entre el ser y el espíritu, hasta que finalmente se disuelve. En el estado de samadhi, es decir, en oración o en meditación, el onírico engaño cósmico llega a su fin y estático ser onírico despierta al unificarse con la conciencia cósmica pura del Ser Supremo. Siempre existen, siempre consciente y eternamente renovada bienaventuranza. Entonces, veo que pues de hace rato venimos entre esa guerra con nosotros mismos, no solamente con la parte de los deseos, y que ahí están los 4 elementos en nuestro cuerpo, desde abajo, desde el primero, nosotros lo llamamos chakras así, pues veo que la gráfica que nos muestra Mario es igual que nosotros trabajamos, que desde abajo, que es la tierra, después sigue las aguas, que es el segundo chakra, el tercero, que es la parte del plexo, que es el fuego, cuarto, que es el aire, que viene siendo el corazón, y la garganta, que viene siendo el éter. Y de allí en adelante, cuando nosotros superamos esos 5 elementos, vamos a estar en un estado de samadhi a través de consciente, a través de la meditación. Entonces, me parece muy increíble todos estos temas. Gracias, Marisa. Sí, de Bueno. hecho, cada uno de esos aspectos que está, de esas 3 previas al Gólgota, está descrita en la mitología o en la cosmovisión de muchos pueblos, entre esas la hindú. Cuando nos habla de Krishna, todo esto que estás describiendo tiene que ver justamente con uno de esos periodos. Luego, el tema del pensar, sentir y voluntad, cuando tiene que ver, o sea, esa es la segunda tentación que está descrita en toda la cosmovisión hindú. Y luego el tema de la tercera gran tentación, pensar, sentir y voluntad, tiene que ver en la mitología o cosmovisión griega con todo el tema de Apolo. Y ahí podemos sentarnos también desde otro punto de vista. O sea, esto se nos ha dicho una y otra vez. O sea, no son temas que meramente Steiner trae así abstractamente, sino que él trae una descripción de hechos que ya en muchas de las cosmovisiones de muchos pueblos está, pues está escrita. Entonces, así como lo ha dicho Marixa, tiene justamente que ver con eso. Y la tarea conjunta que estos guías de estos pueblos llevaban para que los seres humanos pudiesen tener su avance y no su retroceso en el desarrollo. Muchas gracias. Jorge también levantó la mano. Buenas. Hola, maestro Mario, ¿cómo está todos? Una pregunta, ¿me escuchan bien? ¿Sí se me escuchan? Sí, bien. Ok. Maestro, la pregunta específica es, en esa conciencia de metamorfosear el instinto,
aunque la pregunta pareciera obvia, los órganos, ¿sí? Que en el periodo Atlante fueron, entiendo, están siendo formateados para no manifestar una conciencia superior o una conciencia más evolucionada. En ese sentido, ¿cuáles son los órganos que van en la parte instintiva a apetito? Ese impulso, pero me refiero a la cadena específicamente de órganos que van al apetito cuando tú comes impulsivamente, ¿sí? No exageración, sino ese instinto entre el control de llegar a servirte. Allá hay algo que interviene y que siento debe ir atado a la voluntad, en el sentido de los arquetipos águila, león, toro. ¿Me explico? Sí, ahí hay un clic, ahí es como para un trabajo personal específico. ¿Me explico? Sí, más o menos, pero ahora sí creo que entendí. A ver, si no, pues me dices que así no era. El, a ver, una manera de uno poder templar, la palabra que es templanza, ¿sí? Lo desiderativo, lo impulsivo de los órganos es justamente la templanza. Eh, la- los abuelitos a uno le enseñaban que uno debería quedar con un poquito de hambre cuando comía. No quedar así hasta reventar, ay, quedé popocho, que ya ni queda uno como la oruga que queda sola, quiere dormir solamente lo popocho que quedó, ¿cierto? No, siempre le decían, era importante la templanza. Entonces, un ejercicio es justamente la templanza. Todas las culturas antiguas, todas, uno lo puede mirar en todas sus cosmovisiones, tenían épocas en que los seres humanos entraban en abstinencia de algo. Voy a hablar, por ejemplo, del Islam. En el Islam se tiene que en Ramadán se ayuna mientras haya luz del día. ¿Sí? El Ramadán es esta gran fecha de 40 días, ¿sí? Previos a su gran celebración, donde ellos durante esos días no comen nada mientras haya luz del día. Obviamente ruegan que no caiga el Ramadán en verano. Dice lo mismo en musulmanes, ¿no? Que el Ramadán no caiga en verano porque son muchas más horas de ayuno. Luego en la noche comen, ¿sí? Pero además de esta templanza colocada a nivel cultural, ellos deben ser generosos y dar algo a una persona más pobre que ellos, alguien que tenga más necesidad. O sea, con la templanza, justamente de los apetitos que tiene que ver con saciar hambre y sed, ellos deben justamente entregar algo a alguien que esté siempre hay un pobre más pobre que uno, porque eso vale para todos, no solamente el que tiene, sino inclusive el que no tiene debería hacerlo, ¿sí? En nuestra cultura católica judeo-romana existía también los grandes carnavales previos a la cuarentena también, al ayuno, a la cuaresma. Y venía un desfogue con los carnavales y justamente el carnaval termina porque el siguiente día venía o a los 2 días venía eso de la cruz, que es lo que marca la ceniza, miércoles de ceniza, recuerdo que se llama así, si hasta ahora no recuerdo, que se colocaba y a partir de ahí comenzaba también el ayuno. Y era no comer carne ciertos días de la semana, además también de practicar la penitencia y muchas otras cosas. Y así con cada una de las culturas tenían este aspecto que nos llevaba a esto de lo que llamaríamos la templanza, ¿sí? Como tal. Ahora, en el segundo aspecto que tiene que ver con el pensar, el sentir y la voluntad, que sería otra esfera, para que no se conviertan nuestro pensar, sentir y voluntad no sean egoístas, justamente es cuando los saturamos, por un lado, de ideales que nos superan a nosotros mismos, porque podemos tener ideales muy personales, ¿no? Superarse uno sí mismo como persona. Pero más allá, entendemos, por ejemplo, yo tengo el ideal de superarme y creo que siendo ingeniero o siendo médico o abogado, cualquier profesión, pueda lograr superarme, porque ahí puedo lograr una superación personal.
Pero la manera de poder vencer ese gesto que inicialmente es egoísta, decir, bueno, voy a decirlo así, ¿cuál es el karma de ser ingeniero, de ser abogado, de ser médico? ¿Cuál es el ideal realmente que hay detrás de este oficio, de esta profesión? Y ahí yo ya estoy superando mi propio egoísmo. Porque cada una de ellas obedece a grandes ideales. ¿Sí? Y vamos a mirarlo después, el ideal del médico, el que cura, del que auxilia, el ideal del que propende por la justicia, por la equidad, ¿sí? En los derechos de todos los seres humanos, el ideal del que quiere eh, construir, porque a ese oficio entre la ingeniería y la arquitectura viene todo lo que tiene que ver con la quinto reino, que es la cultura. Es cuando el hombre influye sobre la cultura, sobre la naturaleza y la transforma. Pero hoy en día la transformamos de manera materialista. ¿Cómo podemos transformarla de una manera que sea arquetipo de lo humano? Eso le llaman urbanismo, ¿sí? Bueno, idealmente del urbanismo, ¿cierto? El urbanismo tendría que ver con todos nosotros, la naturaleza humana. Y sabemos que el diseño de las ciudades puede influenciar para que seamos más o menos violentos, más generosos, más sociales o menos sociales. Eso lo sabían, por eso la construcción fue una logia del conocimiento. Inicialmente los masones eran los que regían estas leyes del conocimiento, luego ya los masones se convierten en otra cosa, pero digamos que sí, inicialmente tiene que ver con esto. Entonces, ¿cómo yo ennoblezco mi pensar, mi sentir y mi voluntad? Y entonces allí viene de cómo mi pensar no solamente está pendiente de mi subjetividad, de lo que yo percibo, de lo que yo concibo, de lo que yo creo en mis propios pensamientos. Y es cuando entonces surge la tolerancia. Tolerante es el que se da cuenta de que otro piensa diferente a él. Esa es tolerancia. Aceptar que otro ser humano puede pensar diferente a mí y que ese ser humano que piensa diferente a mí tiene una percepción que también es válida, de que no solamente mi percepción del mundo es la única. Por eso nosotros en las escuelas Baldos introducimos en cierta edad la época de perspectiva, ¿sí? Y la perspectiva que nos lleva de que depende del sitio donde estés, cada uno ve la cosa desde un punto de vista. Y solamente uniendo todas las perspectivas de un espacio, podemos tener la totalidad. Eso lo decía yo ahora de otra manera. Pensamientos diversos, decisiones comunes. ¿Sí? Pero no justamente para uno decir, ah, sí, esas decisiones comunes, entonces hay que estar dispuesto a que quizás le apostamos a algo, pero falla o tiene éxito. Ese es también parte de la vida, ¿no? Y en el campo del sentir, es cuando yo salgo solamente de sentirme y expresar mi propia naturaleza subjetiva, sino de dar lugar a que el otro exprese su propia naturaleza subjetiva. Y ahí entramos en el campo de la comprensión. Comprensión, prender algo conjuntamente. No como estas señoras enfermas, histéricas, que cada una quería ser la más líder de la enfermedad, o sea, la última Coca-Cola del desierto. Cada una quería ser la máxima, ¿no? Su enfermedad era peor que todas las demás enfermedades y lo disfrutaban además. Yo decía, pero ¿cómo disfrutan de decir que están enfermas? Y pues lo disfrutaban, como una cosa, como si uno estuviera comiéndose un postre, digámoslo así, ¿no? Entonces la comprensión es cuando mi sentir sale de su propia experiencia interior y entra en el sentir de otro ser humano. Eso es comprensión. Y en la naturaleza volitiva, de que no solamente debo satisfacer mis propios instintos, apetitos y deseos o ideales, sino, venga, ahora yo trato de comulgar, de entrar en las necesidades volitivas del otro ser humano. ¿Cuáles son realmente sus necesidades? No subjetivas, reales. Porque tenemos muchas necesidades subjetivas. Un carro, último modelo, una casa, una finca, una casita de veraneo en Miami Beach, qué sé yo, o en las Bahamas, ¿sí? Eso, claro, eso no está mal. Pero cuando hablamos realmente de qué es lo que necesitamos realmente,
Entonces entramos en esa esfera de la compasión, pasión, compasión, pasión sentida comúnmente. Y ahí estamos en la esfera del amor trascendental, del ágape. Amar el destino de otro ser humano. Es el verdadero amor. Cuando yo puedo amar el destino de otro ser humano y acompañarlo. Y María escuchaba todas estas cosas en su corazón. No las comprendía, porque superaban la propia racionalidad. Es decir, hay temas como el nacimiento y la muerte no pueden ser entendidos con la razón. Tratamos de explicarlos con la razón, pero lo trascendental del misterio de la vida y de la muerte no pueden ser entendidos con la razón. Entonces, en ese sentido, amar a otro ser humano es amar su destino, amar su destino. Ahí estamos en la trascendencia realmente del amor. Ese es el verdadero amor. Y yo coayudo a que ese otro realice su destino. Entonces, de esa manera ya estamos en un nivel superior. Estamos trabajando para hacernos un poco mejores como seres humanos. Y ese es el sentido entonces de tolerancia, comprensión y compasión. Y esos tres entonces serían la empatía. Cuando hablamos de empatía, tenemos que hablar de empatía en esos tres niveles. En el nivel del pensar, del sentir y de la voluntad. Es decir, empatía es una gran virtud que está compuesta por tolerancia a nivel del pensar, comprensión a nivel del sentir y compasión a nivel de la voluntad. Y solo cuando esos tres aspectos armoniosamente obren en nosotros, tenemos empatía hacia el otro ser humano. Ese es el ejercicio. Ese es el trabajo. Y solamente para darle entendimiento, comprensión, entendimiento, ese ejercicio de la templanza, ¿sí? Debe tender o resultar en la metamorfoseada de las influencias densas de las fuerzas adversas, de la Claro, expulsión, por decirlo así. claro, las tengo a rayas. O sea, Ese no es, a ver, ¿en qué sentido la templanza no significa no saciar un deseo, sino decir Ajá. cuándo lo sacio? ¿Sí? ¿Cuándo Por lo qué, ejemplo, perdón? ¿cuándo sacio el deseo? Yo decido Ok. cuándo sacio el deseo. Por ejemplo, yo puedo colocarme como tarea de templanza si me gusta, por ejemplo, el dulce, voy a decirlo así. Entonces yo digo, esta semana no como dulce. Nada, nada que sea, bueno, eso implica no hacer trampas con las harinas. Nada que se convierta en glucosa dentro del cuerpo, por ejemplo. Pero bueno, eso es más complejo. Puedo comenzar, me gusta el chocolate amargo. Bueno, esta semana no como chocolate amargo o no endulzo con azúcar. Si es que me hace falta el azúcar y todo tiene que estar traspasado por el azúcar. No solamente el tinto, porque uno dice, bueno, porque es que el tinto, bueno, sí, el cafecito es muy amargo, entonces hay que endulzarlo. Puede ser, ¿cierto? Pero digo, bueno, azúcar, no azúcar esta semana. Y luego sigo comiendo azúcar, ¿sí? O qué sé yo, cualquier otra cosa. Si me gusta mucho la carne, por ejemplo, soy carnívoro, bueno, esta semana no como carne, conscientemente. Y que todo el mundo lo sepa, esta semana no como carne. Sí, eso, todo el mundo sepa que estoy en abstinencia, ¿cierto? Sí, es parte de ese proceso, no calladito. O el azúcar, o lo que sea. Sí, cualquier cosa en la esfera de los deseos. Y esto es la justa, o sea, pero con un tiempo. ¿Sí? Un tiempo, una semana. Bueno, no sé si uno es capaz de una semana. Yo le digo ya porque yo lo puedo hacer por una semana. Puedo decir, bueno, un día, 3 días. Bueno, un día es muy poco. 3 días. ¿Sí? Bueno, una semana está bien para nosotros y adultos. Está bien, sí. Coloquemos una semana. No, no es tan exagerado. ¿Sí? Aunque sí realmente lo es. ¿Sí? Si uno tiene mucha apetencia por esto, uno lo va a sentir, ¿no? O a algunos les gusta fumar, por ejemplo. Esta semana no fumo.
¿sí? Bueno, es un deseo un poco perverso, pero bueno, hay gente que le gusta fumar y está bien, o sea, pero algo que yo sienta que puedo comenzar a hacer este ejercicio de templanza, pero no es abstinencia, porque la Ahí abstinencia está. lo que nos ha mostrado es que lleva todo lo contrario. O sea, la Repite. templanza es moral y la abstinencia es moralismo. Y ya hemos visto todos los desvíos que ha tenido la humanidad a través de la abstinencia. Eso no es sano. Y eso también lo tienen todos los pueblos, ¿no? Lo podemos leer en sus historias, en sus cosmovisiones. Bueno, tenemos que dejar allí. Gracias. Mario, ¿sería entonces como fuerzas conscientes de sacrificio? Muchas gracias, Mario. ¿Qué Muchas dices, gracias. Nancy? No te copié bien. Y me quedó claro como fuerzas conscientes de sacrificio, de Sí, alguna manera. Sí. hoy en día yo puedo utilizar la palabra de ofrenda, porque la palabra sacrificio ha estado cargada de mucho dolor, justamente. Se ha esterilizado la palabra sacrificio. Entonces, habría que hablar de ofrenda, ¿sí? Vale, entonces vamos a cerrar. Muchas gracias. ¿Quién desea cerrar con el verso, por favor? Yo cierro, Oscar. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Gracias, Samuel. Bárbara, gracias. Gracias a todos. Gracias.